¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Transicionate. Bienvenido al curso definitivo de velas japonesas. En el vídeo de hoy, con el curso que te voy a enseñar hoy, vas a aprender cómo poder hacer trading tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas utilizando los gráficos de velas japonesas. Y seguramente te estés preguntando, pero Alejandro, si no tengo ni idea de trading, ni idea de velas japonesas, de análisis técnico, pues no te preocupes porque en este vídeo te enseño todo de la A a la Z para que cuando termines puedas aplicar todo y puedas empezar a beneficiarte de estas estrategias en los mercados financieros. Como te he dicho, tanto en mercados alcistas, mercados bajistas, no importa, porque al final es una fórmula de trabajo que te permitirá conocer el mercado, saber en qué dirección tienes que operar, dónde operar, cuándo operar. Así que quédate porque vamos a verlo todo en profundidad y te va a encantar. La primera pregunta que hay que resolver es ¿qué es una vela japonesa? Pues bien, las velas japonesas no es otra cosa que un método de graficación que se inventó hace muchos años en Japón, pero sin embargo no se utilizaba más bien el gráfico de barras. Actualmente en muchos informativos, en mucha prensa económica, seguramente veáis este tipo de gráficos, cada vez más, porque antes sobre todo lo que más se veía eran gráficos de líneas, ¿vale? Que simplemente se representaba un dato, que era el dato de cierre de la sesión de cada día, del activo que se estuviera analizando, pero lo que nos va a permitir los gráficos de velas japonesas es que vamos a tener más información, vamos a tener 4 datos, al igual que en el gráfico de barras. Estos 4 datos que vamos a tener son el máximo de la vela, el mínimo, el cierre y la apertura de la vela. Esos 4 datos nos van a estar ya dando mucha información sobre la psicología que hay intrínseca en los mercados financieros. La simple representación del precio mediante velas japonesas nos dice qué está ocurriendo, qué es más probable que ocurra, quién está ganando la batalla, los que compran, los que venden, y vamos a ver todo ello muy en profundidad con los diferentes patrones de velas japonesas que existen. Y entonces, ¿cómo se lee una vela japonesa? Pues bien, aquí en pantalla tenéis una representación gráfica de una vela alcista, que está representada en verde, y una vela bajista, que está representada en el color rojo, ¿vale? En verde, ¿por qué? Es el estándar en la industria del trading para representar las velas alcistas y el rojo para velas bajistas, simplemente es eso, ¿vale? Es una manera estándar para que todos más o menos utilicemos unos conceptos muy similares. También hay gente que lo representa en blanco y en negro, nosotros en este caso en verde y en rojo, lo voy a explicar. La vela alcista, como veis aquí en verde, se caracteriza porque la apertura, veis aquí que hay una cajita, la apertura se da en el extremo inferior de la cajita verde, ¿de acuerdo? Y el cierre se da en el extremo superior, es decir, la vela verde siempre abre por debajo y cierra por encima. Sin embargo, la vela roja siempre va a abrir por encima, arriba en la cajita donde termina, ahí abre la vela y finaliza y cierra en el cierre que se encuentra abajo, donde termina la cajita por abajo, en la vela roja. Como veis, además de la cajita tenemos unas mechas que sobresalen por arriba y por abajo. Cuando el precio hace un máximo, se forma una mecha hacia arriba y el máximo se representa por hasta donde ha llegado la mecha, ¿vale? El extremo de la mecha. Y por debajo lo mismo, el mínimo de la vela es donde ha llegado la vela por debajo como mínimo, es el mínimo de la vela, el mínimo de la mecha, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 4 datos. En vela alcista, vela verde, apertura, la cajita por abajo, cierre, la cajita por arriba, máximo, la mecha por arriba y mínimo, la mecha por abajo. Y en la vela bajista, en la vela roja, tenemos apertura en la cajita por arriba, cierre, la cajita por abajo, máximo arriba, la mecha por arriba y mínimo la mecha por abajo. Entonces, en definitiva, como veis en pantalla, una vela japonesa se compone principalmente de 2 elementos, ¿vale? El cuerpo de la vela, que es la cajita, y las mechas, ¿vale? Que son lo que sobresale por encima y por abajo, las líneas que sobresalen por encima y por abajo. Otra cosa a destacar de las velas japonesas es que se representan en cualquier temporalidad. ¿Y a qué me refiero con cualquier temporalidad? Pues que una de estas velas puede significar tanto un día de cotización, como una hora, como un minuto, como un mes, ¿vale? Dependiendo de la temporalidad que configuremos en nuestro gráfico. Si estamos en un gráfico diario, por ejemplo, cada vela representará un día, ¿vale? Si estamos en gráfico horario o gráfico de una hora, cada vela representará una hora. Por cierto, si aún no lo has visto, te dejo por aquí
en una tarjeta un vídeo donde te enseño una metodología con la que podrías conseguir entre un 13 y un 26% de rentabilidad media anual dedicando solamente 10 minutos al mes. Un sistema de inversión, de trading de largo plazo en el que operarás con ETFs y, lo dicho, te llevará nada más que 10 minutos al mes. Así que échale un vistazo porque seguro que te interesa. Vamos a ir ya entrando más en materia, en la chicha del curso, y ya vamos a entrar dentro de cada vela. ¿Qué ocurre? Aquí, como podéis ver, tenemos dos tipos de vela, ¿vale? La primera de ellas, esta vela con un cuerpo muy grande, recordad, la cajita es el cuerpo, con un cuerpo muy grande y una mecha superior muy chiquitita, muy pequeña, significa que hay una fuerte presión compradora, ¿vale? La psicología que hay detrás es eso, hay fuerte presión compradora. ¿Por qué? Porque el precio, como veis, acordaos, cajita verde, abre abajo, en el extremo inferior de la cajita, y donde ha cerrado en el extremo superior de la cajita, como veis, ha subido mucho y ha cerrado muy cerca del máximo. Esto nos quiere decir que hay una fuerte presión compradora. Y en la segunda vela ocurre todo lo contrario. El precio abre abajo, igual, cierra por encima, es decir, es una vela donde los compradores han superado a los vendedores, hay presión compradora, pero muy limitada. Sobre todo esta vela, esta segunda vela, se caracteriza por un fuerte rechazo de una zona superior, ¿vale? Como veis, el precio abre abajo, ha subido hasta arriba del todo y por cualquier motivo se ha encontrado un fuerte rechazo. Ha entrado presión vendedora o falta de presión compradora y el precio ha vuelto a bajar y ha cerrado muy cerca del precio en el que ha abierto. Esto es lo que nos indica la psicología, lo que nos está indicando es que hay una fuerte presión, un fuerte rechazo de alguna zona superior y por lo tanto no es una vela de impulso como la primera, donde los compradores dominan por completo, no. Aquí hay un fuerte rechazo, con lo cual los que dominan en esta vela segunda son más bien los vendedores. Fijaos, ahora vamos a explicar estas tres tipos de velas que se pueden dar y que vais a ver en cualquier gráfico de cotizaciones representado en velas japonesas. La primera de las velas nos indica, tiene mechas, como veis, pequeñas y cuerpo grande. Como ya he comentado, cuando hay mechas pequeñas y cuerpo grande y es una vela alcista, hay fuerte presión compradora, ¿de acuerdo? Los compradores están impulsando el precio y de ahí que se represente con este tipo de vela. El segundo tipo de vela se caracteriza por ser una vela de indecisión. ¿Por qué indecisión? Porque tiene tanto cuerpo pequeño como mechas pequeñas. Como veis, el precio abrió abajo, en la parte de abajo de la cajita, bajó, hizo un mínimo, subió, hizo un máximo y bajó y cerró muy cerquita de la apertura, con lo cual nos indica que hay equilibrio en el mercado, que en esa vela hay equilibrio entre compradores y vendedores y por tanto es una vela de indecisión. El tercer tipo de vela que podéis ver aquí en pantalla es una vela también de presión compradora y de rechazo de precios inferiores. ¿Por qué? Pues como veis, el precio abrió en la parte inferior de la cajita, bajó hacia abajo, hizo un mínimo y después cerró por encima. Lo que nos indica esto es que hay presión compradora porque el precio en algún momento bajó, hizo un mínimo y todo ese recorrido se devolvió y cerró por encima, con lo cual nos indica que los compradores están superando a los vendedores y es una vela de presión compradora. Ahora, como podéis ver, tenemos otros tres tipos de vela, pero en este caso bajistas. El mismo tipo de vela que la anterior, pero ahora en el lado bajista. La primera de las velas es una vela de fuerte presión vendedora, una vela bajista, muy potente. ¿Por qué? Porque abrió arriba, hizo un máximo, bajó, hizo un mínimo y cerró muy cerca del mínimo, con lo cual nos está indicando que hay una fuerte presión vendedora y que el lado bajista está dominando. Luego, el segundo tipo de vela, igual que antes, es una vela de indecisión porque tenemos mecha pequeña y cuerpo pequeño, pero ahora en sentido contrario, ahora la apertura está arriba y el cierre está por debajo. Y el tercer tipo de vela igual, es una vela de rechazo de precios superiores, con lo cual aquí también podemos determinar que la parte vendedora está dominando en esta vela. En resumen, de lo visto hasta aquí en el curso os tenéis que quedar principalmente con dos cosas. La primera es ver quién está dominando el mercado, es decir, la anatomía de la vela, si son cuerpo grande, con mecha pequeña, si son mechas y cuerpos pequeños, en qué dirección se está moviendo esa vela, de qué color se representa. En definitiva, esto nos va a decir quién está dominando el mercado, los compradores, los vendedores. Al final se trata de poner atención a tres elementos principalmente, al cuerpo de la vela, a las mechas y a la relación
que existe entre ambos, ¿vale? Como hemos visto, cuerpos grandes con mechas pequeñas nos indican impulso, decisión, ¿vale? Momentum. O sea que los compradores, si es una vela verde, están dominando, o si es roja, los vendedores son los que están dominando. Sin embargo, velas de indecisión con cuerpos y mechas pequeños nos dicen que hay un equilibrio en el mercado, con lo cual hay que tener en cuenta sobre todo esa relación entre el cuerpo y las mechas para determinar quién está ganando la batalla. Como os he indicado al inicio del vídeo, aquí podéis ver un gráfico de cotizaciones, cómo sería la representación gráfica de un gráfico de velas japonesas. Como os acordaréis al inicio del vídeo, os he comentado que las velas japonesas pueden representar diferentes temporalidades, y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un gráfico de cotizaciones representado en velas japonesas, concretamente del SP500, del índice americano, y cada vela representa en tiempo una hora, ¿vale? Es decir, cada vez que transcurre una hora de tiempo se pinta una vela japonesa en este gráfico. Sin embargo, ahora en este gráfico, cada vela no es una hora, ahora cada vela es un día, ¿vale? Hemos hecho zoom out, hemos aumentado tiempo y cada vela representa un día en la cotización, es decir, que el lunes se va a pintar una vela, el martes otra, el miércoles otra, y como veis en el SP500 últimamente está experimentando una gran caída y las últimas velas, las últimas sesiones, los últimos días están siendo bajistas, como podéis comprobar. Fijaos en esta imagen que las velas japonesas se pueden combinar. Aquí tenemos 3 velas japonesas, las 2 primeras representan una hora de tiempo cada una, y si las juntamos, si las sumamos, si tienen un hijo estas 2 velas, nos dan lugar a una tercera vela japonesa de temporalidad de 2 horas y que ha resultado ser una vela de rechazo bajista, ¿vale? ¿Por qué? Porque la primera vela es una vela alcista, pero la segunda vela es una vela roja envolvente que se come todo el cuerpo de la vela anterior y da lugar a una vela de rechazo. Fijaos cómo se construye esta tercera vela, porque es interesante. Tenemos que esta tercera vela, el precio de apertura, que al ser vela bajista, recordad, tenemos que al ser vela bajista abre arriba, en la cajita, en la parte superior de la cajita. Equivale al precio de apertura de la primera vela. Y el precio de cierre de esta tercera vela resultante es el precio de cierre de la segunda vela, equivale, ¿vale? Y el máximo y mínimo va a estar representado por el máximo que se haya alcanzado en las 2 velas anteriores y el mínimo igual, por el mínimo que se haya alcanzado en las 2 velas anteriores. Fijaos ahora, vamos a ver un ejemplo real. Tenemos aquí 2 velas de un gráfico de cotizaciones real que he extraído como ejemplo y tenemos que es una vela, en este caso alcista, que envuelve toda la vela bajista anterior y vamos a ver qué ha dado como resultado. Como veis, esas 2 velas que representaban una hora cada una han dado como resultado esta vela en temporalidad de 2 horas, ¿vale? Esta vela de 2 horas está formada por las 2 velas que hemos visto en la imagen anterior y ha dado como resultado una vela alcista, en este caso, el ejemplo contrario al anterior. ¿Por qué? Porque teníamos una vela bajista, una vela alcista que se come toda la anterior y nos da como resultado este tipo de vela que nos indica que hay presión compradora, que los compradores están al mando. Fijaos en esta imagen cómo podemos ver gráficamente y de manera muy clara este hijo que han tenido esas 2 velas, ¿vale? Que está ahí abajo y que nos demuestra que lo más probable es que las siguientes velas sean alcistas. Lo que os pido, por favor, que me hagáis caso, si os tenéis que quedar con algo de este vídeo, que sea con esto. Y es que no tradeéis, como os voy a explicar ahora, las velas japonesas, porque os va a traer demasiadas pérdidas y de verdad no os lo recomiendo. Fijaos en este ejemplo, tenemos aquí el gráfico de cotizaciones del SP500 en temporalidad diaria y tras una caída vemos una serie de velas alcistas verdes que nos pueden indicar que es un buen momento para comprar, ¿no? Sobre todo los principiantes, que mucha gente que he visto por ahí que me lo ha contado, incluso yo al inicio lo hacía, veía velas alcistas, pues ya directamente puedo comprar, ¿no? Fijaos en el gráfico, o sea, está bien claro, está subiendo, son velas con impulso, con momentum, con cuerpo grande y mecha pequeña, eso nos indica, como nos has comentado, que hay que comprar, porque lo más probable es que suba el precio. Pues bien, esto no funciona y lo que no hay que hacer es lo siguiente, y abrir los oídos, de verdad, quedaos con esto. Nunca tradeéis velas japonesas por sí solas, ¿vale? Nunca lo hagáis, nunca se tradean, nunca se hacen operaciones simplemente porque una vela es roja o es verde o porque tiene mecha pequeña y cuerpo grande o viceversa, nada de esto, ¿vale? Por sí solas no hay que tradear las velas japonesas y vamos a ver ahora en profundidad cómo sí hay que operar este tipo de gráficos. En este ejemplo, fijaos que aquí hubiéramos comprado,
he hecho varias compras en las sucesivas velas alcistas y automáticamente después el precio automáticamente cayó, ¿vale? Y ahora justo hoy nos encontramos en el SP500 en sesiones de caída, como hemos visto aquí en estas últimas velas, y estaríamos en grandes pérdidas si hubiéramos hecho esta metodología que ya os digo que no funciona. Importantísimo, vamos a hacer un breve resumen hasta aquí, ¿vale? De estos dos últimos conceptos importantes que hemos visto. El primero de ellos es que las velas pueden combinarse, como hemos visto. Dos velas pueden tener un hijito, ¿vale? Hemos visto dos velas de 1 hora representadas en velas de 2 horas, igual. 3 velas de un día pueden ser, se convierten en una vela de 3 días, ¿vale? Dependiendo de las temporalidades, podemos jugar con ello. Y el segundo concepto importantísimo es que nunca operéis, nunca hagáis trading teniendo en cuenta únicamente el color de las velas japonesas, su forma, ni nada de esto, ¿vale? Las velas japonesas sirven, pero en conjunción con otros elementos que ahora veremos y nunca por sí solas. Y ahora me preguntarás, bueno Alejandro, pero entonces dime cómo tengo que tradear con velas japonesas. Pues esto es lo que vamos a ver, fijaos, aquí os presento la fórmula TAE, ¿vale? Que no es la tasa anual equivalente ni nada de esto, ¿vale? No tiene nada que ver con matemáticas financieras. La TAE simplemente es un acrónimo de 3 palabras, ¿vale? La T, que representa la tendencia, la A, que representa el área de valor, y la E, que representa la entrada. Y en esta E es para la que vamos a utilizar las velas japonesas, los patrones de velas japonesas que vamos a estudiar en este vídeo. No os preocupéis porque también vamos a hablar de la T y de la A, aunque no tan en profundidad, pero para que los conozcáis también. Y es precisamente en la E, en la entrada, donde vamos a utilizar las velas japonesas, los patrones que ahora estudiaremos para poder aprovecharnos de estos patrones en el mercado. Vamos a estudiar todos estos patrones de velas japonesas, los más importantes y los que la muestra de miles y miles y cientos de miles de estudios han demostrado, de cientos de miles de estadísticas que se han recopilado, son los que funcionan realmente, patrones de reversión, y son los que vamos a estudiar. El primero de ellos es el patrón envolvente. Fijaos, aquí tenemos una representación de dos patrones. El primero de ellos es el patrón de envolvente bajista. ¿Y por qué es un envolvente bajista? Pues muy fácil. Fijaos, tenemos una primera vela alcista, verde, y una segunda vela alcista que se come el cuerpo de la segunda vela, la roja, se come el cuerpo de todo la anterior, ¿vale? La vela bajista, su cuerpo, se come el cuerpo de toda la vela alcista. Esto es una vela bajista, envolvente bajista, perdón. ¿Y qué nos representa? Pues básicamente nos representa una vuelta en el precio. Es decir, que estaban dominando los compradores y ha ocurrido algo en el mercado que los vendedores han entrado con mucha potencia y nos indica que hay mayor probabilidad de giro de vuelta en el precio. Y por el otro lado tenemos el patrón envolvente alcista, que es el contrario, tenemos una vela bajista, vienen dominando los vendedores, pero se forma una vela envolvente alcista verde que se come todo el cuerpo de la vela bajista anterior y nos indica fuerte presión compradora que ha entrado en el mercado. El segundo de los patrones de velas que vamos a utilizar son los patrones de martillo y estrella fugaz. Vamos a explicar el primero de ellos. Como veis en pantalla, es un patrón que, al contrario que el anterior, que está formado por dos velas, este patrón está formado únicamente por una vela, ¿vale? ¿Y cuál es la anatomía de esta vela? Pues el martillo tiene esta anatomía, y fijaos, tenemos que el precio abrió en la parte, en la cajita abajo, fijaos, y bajó hacia abajo, hizo un mínimo, por lo que sea en el mercado entró presión compradora, volvió a subir el precio, hizo un máximo y cerró muy próximo por arriba al precio de apertura. Esto nos indica que hay una alta probabilidad de que el precio se dé la vuelta, ¿vale? Es decir, que estaban ganando los vendedores y ha entrado fuerza compradora para impulsar el precio hacia arriba, con una alta probabilidad. El martillo está representado con una vela verde, pero también tiene algo menos de fiabilidad, pero podría representarse con una vela roja. Aquí lo importante es que por debajo tenga una mecha muy larga en relación al cuerpo, ¿vale? Que nos indique un rechazo de precios inferiores. Y el patrón contrario es el de estrella fugaz, ¿vale? Que es justamente lo contrario, como he dicho. Aquí tenemos que el precio abrió en la parte de arriba de la cajita roja, subió, hizo un máximo y por lo que sea entró presión vendedora y devolvió el precio hacia abajo, cerrando muy próximo al precio de apertura. Igual que en el patrón martillo, lo represento con un cuerpo rojo, pero podría ser verde, ¿vale? Con algo menos de fiabilidad también, pero podrían ser ambos totalmente válidos. Vamos con otros patrones. Aquí tenemos
el Dragonfly Doji y el Gravestone Doji, que básicamente Doji quiere decir que no hay cuerpo en la vela. Este tipo de patrones son poco comunes, no se ven mucho, pero tienen el mismo significado que el martillo. La primera de las velas tiene el mismo significado del martillo. ¿Por qué? Tenemos una mecha muy larga hacia abajo que nos indica rechazo de precios inferiores, ¿vale? Una vela de rechazo, y es una vela que nos indica alta probabilidad de que las siguientes velas sean alcistas. Y en el segundo, en el Gravestone Doji, indica claramente lo contrario, igual que una estrella fugaz, rechazo de precios superiores y alta probabilidad de que las siguientes velas sean bajistas. Hemos visto el patrón envolvente, que está formado por dos velas. Hemos visto patrones ya formados por una sola vela de rechazo. Y ahora lo que vamos a ver es un patrón formado por tres velas. Tenemos la estrella del amanecer y la estrella del anochecer. Fijaos, el primero de ellos, estrella del amanecer, tenemos una vela bajista. La segunda vela es una vela tipo doji, de indecisión, como veis, mechas pequeñas y cuerpo inexistente o muy pequeño debe ser. Y la tercera vela, una vela envolvente que se coma al menos el cuerpo de la primera vela. Entonces tenemos este patrón de tres velas, que lo que nos indica es una muy alta probabilidad de que el precio vaya al alza en las próximas velas. Y en la estrella del atardecer todo lo contrario, tenemos una vela alcista, una vela doji de indecisión y una tercera vela bajista que se come totalmente el cuerpo de la primera, y aquí tenemos una alta probabilidad, muy alta diría yo, de que la cotización del activo caiga. Bueno, y fijaos, este es el último patrón de velas que vamos a ver, y se llaman Tweezer Bottom y Tweezer Top, que básicamente en castellano significa pinzas, ¿vale? Y el primero de ellos es un patrón de alcista, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos rechazo de precios inferiores. Tenemos una primera vela bajista con una mecha bastante más grande que el cuerpo, y una segunda vela con un cuerpo similar y una mecha similar, que nos indica que se rechazan los precios inferiores y que nos vamos para arriba. Y luego tenemos el Tweezer Top, que es justamente lo contrario, rechazo de precios superiores, dos velas muy similares y que nos indica que nos vamos ¿para dónde? Pues para abajo. Vamos ahora a la carne de verdad, al solomillo del vídeo de verdad, y es la fórmula TAE que os he introducido antes, y vamos a ver qué significa cada una de ellas. Como os he dicho, la T de la fórmula TAE significa tendencia. Una manera, por ejemplo, hay muchas maneras de determinar la tendencia en un activo, pero una de las maneras más objetivas que hay es utilizando, por ejemplo, medias móviles, que es un indicador técnico tendencial. Por ejemplo, podemos utilizar un indicador como sea la media móvil simple de 200 periodos, que recoge la media de los últimos 200 velas, y si el precio está por encima de esa media móvil de 200 periodos, podemos determinar que estaríamos buscando compras. Sin embargo, si el precio está por debajo de esa media de 200, estaríamos buscando ventas. Al final, la tendencia lo que nos dice es qué vamos a hacer, ¿vamos a comprar o vamos a vender? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Dónde vamos a comprar o dónde vamos a vender? ¿Vale? La primera es qué vamos a hacer, la segunda es dónde. ¿Dónde lo vamos a hacer? Esto nos lo va a indicar el área de valor. El área de valor son áreas en el gráfico de alta probabilidad donde podemos tomar decisiones. ¿Qué representa el área de valor? Pues puede estar representada por zonas de soporte-resistencia, zonas de soporte-resistencia dinámicas, como por ejemplo las medias móviles, líneas de tendencia, canales, etc. ¿Vale? Estos son áreas de valor en análisis técnico que nos van a decir dónde podemos tomar nuestras decisiones de compra o venta. Y por último, la E de la fórmula TAE es la entrada, es nuestro gatillo, ¿vale? Nuestro disparador. ¿Y cuál va a ser nuestro gatillo? Pues estos patrones que acabamos de estudiar de velas japonesas. Los podemos utilizar como confirmación de que todo lo anterior nos apunta a una dirección, y vamos a entrar con esta confirmación de las velas japonesas. Y ahora vamos a ver ejemplos de todo esto para que te quede muy claro y tengas un contexto general de cómo utilizarlo. Fijaos, aquí tenemos el primer ejemplo, tenemos la T, ¿cuál sería la tendencia? El qué vamos a hacer, vamos a comprar o vamos a vender. Aquí no se ve, pero el precio estaba por encima de la media de 200 periodos, entonces determinamos que vamos a hacer, comprar. Segunda pregunta, ¿dónde vamos a comprar? Tenemos una zona clara de soporte-resistencia, como habéis marcado ahí en la imagen en rojo. No se ve en la imagen, pero anteriormente fue una gran zona de resistencia, ahora se ha convertido en soporte, y en la zona nuestro área de valor donde vamos a buscar comprar. Y la última pregunta de todas, que es nuestro gatillo, la entrada, que es ¿cuándo vamos a comprar? Cuando se dé nuestro gatillo, ¿vale? Nuestro disparador. ¿Y cuál ha sido en este caso? Pues, como veis en pantalla, esta vela verde, martillo, que como hemos visto es un patrón de rechazo, ¿vale? Es un patrón que nos indica que lo más probable es que el precio vaya hacia arriba en las velas siguientes. Cuando se da este patrón,
decidimos comprar y como veis después el precio continuó subiendo siguiendo la tendencia alcista que traía. Fijaos, segundo ejemplo, gráfico del oro. En este caso, en lugar de entrar largos, vamos a entrar cortos. ¿Por qué? Pues bueno, la primera condición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar, vamos a vender. La tendencia es bajista en este caso, no se ve por la media de 200, pero es bajista. Segunda pregunta, ¿dónde vamos a vender? Pues vamos a vender en el área de valor. En este caso, hemos utilizado una media móvil de 50 periodos como área de valor para determinar qué es el punto óptimo donde tomar la decisión de venta. Y tercera pregunta, ¿cuándo vamos a vender? O lo que sería lo mismo, ¿cuál es nuestro gatillo de entrada? Pues en este caso, como veis en pantalla, se dio una vela martillo invertida, que la llamo yo, que es una estrella fugaz básicamente, que se caracteriza, como ya sabéis, por una mecha muy grande por arriba y el precio cerró en la parte muy cerca del mínimo de la vela, indicándonos un rechazo de esa zona y que lo más probable es que el precio fuera hacia abajo, como veis en las siguientes velas así acabó sucediendo, el precio fue hacia abajo, con lo cual nos habríamos beneficiado de esta venta. Fijaos, tercer ejemplo, tenemos ahora en el gráfico de la libra contra el yen japonés, libra esterlina contra el yen japonés, tenemos una tendencia alcista, ¿vale? No se ve, pero igual estamos por encima de la media de 200. Segunda pregunta, ¿dónde vamos a comprar? Utilizamos igual como área de valor nuestra media móvil simple de 50 periodos y fijaos que nos dio una primera entrada, aquí en el extremo inferior de la imagen, cuando se formó, tercera pregunta, nuestro gatillo, cuando se formó una envolvente alcista. Tenemos una vela bajista, tenemos una vela alcista cuyo cuerpo se come todo el cuerpo del anterior, entramos y fijaos que el precio continuó subiendo. Llegó un momento en el que el precio se paró, como veis ahí en pantalla, y volvió a retroceder hacia nuestra área de valor, hacia nuestra media de 50 periodos. Y aquí se volvió a formar otra envolvente y nos da nuestro gatillo de entrada para poder volver a entrar y beneficiarnos de esa tendencia alcista. Cuarto ejemplo, tenemos en este caso el gráfico del dólar australiano contra el dólar neozelandés y tenemos una tendencia alcista. Primera condición que vamos a hacer, comprar. Segunda condición, ¿dónde vamos a comprar? Fijaos que tenemos una línea de tendencia que la podemos trazar tras los dos mínimos crecientes que se dan en el gráfico. Trazamos esa línea de tendencia y vemos cómo tiempo después el precio retrocede hacia nuestra área de valor, hacia nuestra línea de tendencia y nos forma una vela martillo. Se forma esa vela en la que tenemos una mecha muy potente por abajo, muy larga, y el precio cierra muy cerca de los máximos, lo que nos indica rechazo de esa área de valor con la alta probabilidad de que el precio siga subiendo, como sigue ocurriendo en las velas posteriores. Otro ejemplo más, en este caso otro tipo de patrón. Aquí tenemos una tendencia alcista de fondo, entonces solo vamos a comprar. Tenemos una zona de soporte muy clara, como veis ahí marcado en rojo, en la cual el precio retrocede, supera por debajo por muy poco, pero en el trading no hay nada exacto, ¿vale? O sea, podemos considerar que la zona se ha roto momentáneamente, pero se produce una vela tweezer, ¿vale? Una vela tweezer bottom que nos indica una alta probabilidad de subida, con lo cual esta entrada es un poquito más discrecional, ¿vale? Pero igual, como veis, el precio continuó subiendo y salió bien. Es un poquito más arriesgada porque, como digo, el precio rompió hacia abajo el soporte, como veis que luego fue de manera falsa, fue una falsa rotura porque el precio después subió, pero sí que es más discrecional esta entrada. Sexto ejemplo, aquí tenemos el gráfico del dólar franco suizo, tenemos una tendencia bajista, como podéis ver en la imagen, con lo cual solo vamos a, dímelo, vender. Muy bien. El precio, como veis, retrocede a la línea de tendencia previa que habíamos trazado y nos forma una estrella al anochecer. Nos forma una vela alcista, una vela de indecisión, la segunda vela y una tercera vela que se come el cuerpo de toda la primera vela. Como veis, no es un patrón de libro como los que hemos visto en la explicación de los patrones, pero es que en trading nunca vais a tener patrones de libro, ¿vale? Siempre va a diferir del ejemplo perfecto, ¿vale? Lo que tenéis que ser es flexibles y entrenar el ojo para ver este tipo de patrones. Con lo cual, ¿qué ocurre? Tenemos este patrón de 3 velas en una línea de tendencia bajista. Vamos a vender en nuestra área de valor, que es la línea de tendencia, se da esta estrella del anochecer y ahí entramos y vemos que el precio fue a la baja, beneficiándonos de esta venta. Y vamos a ver un séptimo y último ejemplo, como veis en pantalla, y os quiero también explicar un bonus para que lo tengáis ahí y os lo anotéis porque esto es muy importante en análisis técnico, que es el término de confluencia, que ahora veremos lo que es.
En primer lugar, ¿qué ocurre? Tenemos tendencia alcista, no se ve de fondo, pero es una tendencia alcista, con lo cual, primera pregunta, ¿qué vamos a hacer? Comprar. Segunda pregunta, ¿dónde vamos a comprar? Pues aquí tenemos el área de valor. Aquí tenemos una resistencia previa que ahora se ha roto, como veis en la imagen, y el precio retrocede y se convierte en soporte. La testea un par de veces y en el tercer testeo lo que nos hace es un patrón de estrella del amanecer, que ya conocéis, ya habéis visto en la teoría lo que es: vela bajista, segunda vela de indecisión y tercera vela alcista que se come las anteriores. Y aquí me voy a parar en el área de valor. ¿Por qué tenemos una mayor probabilidad en esta entrada que en los 6 ejemplos anteriores? Porque tenemos una confluencia. ¿Qué es una confluencia? Una confluencia es cuando en análisis técnico hay múltiples argumentos, más de un argumento, que nos indica que lo más probable es que ocurra algo en concreto. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que en este caso tenemos dos áreas de valor. Esos son los múltiples factores. Tenemos una media móvil de 50 periodos y una zona de resistencia que ahora se ha convertido en soporte, con lo cual tenemos que el precio ha retrocedido a esas dos zonas. Esas dos zonas están confluyendo. Tenemos la media móvil y además tenemos esa zona de soporte, con lo cual la probabilidad de que tras este patrón de rechazo, tras esta estrella del amanecer, la probabilidad de que el precio suba es mucho mayor que en los 6 ejemplos anteriores, porque tenemos la confluencia, ¿vale? Que se han dado varias áreas de valor en una misma situación. Esto anotároslo porque realmente funciona en análisis técnico. Cuando hay confluencias, la probabilidad de nuestras decisiones de que tengan éxito aumentan considerablemente. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, pero no vamos a acabar sin antes recapitular y hacer un resumen de todo lo que hemos visto. En resumen, quedaos con la fórmula de trabajo TAE, ¿vale? Que nos determina las iniciales de lo siguiente. En primer lugar, determinar la tendencia con criterios ya sean más subjetivos o más objetivos, como por ejemplo la media de 200 periodos. Con eso lo que determinamos es qué vamos a hacer, si vamos a comprar o vamos a vender. En segundo lugar, determinamos el área de valor para saber dónde vamos a tomar nuestras decisiones de compra o venta. Y como áreas de valor tenemos medias móviles, soportes, resistencias, líneas de tendencia, canales, etc. Y en tercer lugar, utiliza los patrones de velas japonesas que has estudiado, que hemos visto en este curso, que paso a relatarlos muy brevemente. Son las envolventes, el patrón martillo y estrella fugaz, las tweezers, las velas doji, la estrella al amanecer y la estrella al anochecer. Con todo esto, con esta fórmula de trabajo y con todo lo visto en este curso, ya puedes iniciar tu andadura en trading, sin duda. Lo que siempre te digo, nunca esto, siempre ponlo todo en duda, opéralo primero en backtesting, en demo, nunca lo hagas en cuenta real, sin haber entrenado antes, sin haber experimentado lo que es las horas de pantalla, las horas de gráficos que nuestro ojo necesita para adaptarse a ello y para poder operar con éxito. Y nada más, déjame en comentarios qué te ha parecido el vídeo. Por favor, si no te has suscrito, suscríbete, que la mayoría de los que me veis no estáis suscritos. Por supuesto, déjame un buen like que ayude a YouTube a recomendar estos vídeos, que lo divulgue cada vez a más gente. Te dejo por aquí abajo también enlaces de interés, como por ejemplo mi formación para rentabilizar tu dinero dedicando únicamente 10 minutos al mes a través de vehículos de inversión como son los ETFs, pudiendo alcanzar hasta un 12, 15, 20% de rentabilidad media anual. Y nada, espero lo que te he dicho, espero que te haya gustado este curso, apóyalo, compártelo con tus amigos, tus familiares, con todo aquel que le pueda interesar. Y lo que os digo siempre, si quieres transicionar tu vida, estás en el canal adecuado. ¡Transiciónate!